Dios les bendiga. El día de hoy estamos con la lección número 5, ya en la semana sexta. Cada vez más estamos conociendo y viendo cómo Pablo, en ese entonces él le hablaba a la iglesia de Éfeso, pero también cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro diario vivir. Y hoy yo quiero compartir contigo de cómo nosotros podemos caminar en sabiduría, pero en una sabiduría desbordante, en una sabiduría que va más allá de solamente el conocimiento o de las experiencias, sino esa sabiduría de parte de Dios. Y entonces por eso, después de que ya hiciste esa dinámica que te pusieron de acerca de los zapatos, quiero que antes nosotros podamos hacer un resumen y un recuento de todo lo que leímos durante esta semana. El primer día que leímos Efesios, el capítulo 5, versículo del 15 al 21, leímos acerca de cómo podemos caminar en esa sabiduría. En el versículos 22 al 24, que fue el segundo día, de cuando las esposas escogen sujetarse, Cristo se es magnificado. El tercer día, en los versículos 25 al 33, leímos acerca de cuando los esposos aman como Cristo, Cristo se magnifica. El cuarto día, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, leímos acerca que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Y el día 5, Efesios 6:4, leímos acerca de que los padres deben disciplinar a sus hijos. Y realmente que estos capítulos, estos versículos que leímos nos enseñan a cada uno de nosotros a cómo caminar en el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros, en esa manera sabia que Dios quiere que nosotros vivamos. Si vamos una vez más ahí a Efesios, el capítulo 5, y te voy a pedir que lo busques ahí en tu Biblia, dice el versículo 15 al 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aquí vemos que Dios quiere que nosotros aprovechemos cada minuto, cada segundo, cada día de nuestra vida, que lo aprovechemos al máximo. Pero ¿cómo aprovecharlo? No nada más de que, party, no todo el tiempo. No, dice de que lo hagamos sabiamente, que no vivamos como los necios, sino que vivamos de la manera correcta, siendo sabios, haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, esa sabiduría la encontramos en el amor. Y el amor que se demuestra con acciones. Es no solamente conocer y entender el amor de Dios, pero también vivirlo. Y cuando nosotros vivimos el amor de Dios, podemos entonces vivir en esa sabiduría que es el conocimiento de la voluntad de Dios. Hoy yo sé que ustedes lo hicieron ahí como dinámica, pero yo traje aquí unos zapatos, no sé si se va a poder ver, pero yo te los voy a enseñar. Porque aquí tengo unos zapatos, claro, de hombre. Tenemos aquí unos zapatos de una mujer. Tengo aquí unos zapatos de un niño que tiene el pie así como un poquito grande, que parece como el del papá, pero es de un niño. ¿Okay? Y luego te voy a enseñar otras cosas que vamos a hablar el día de hoy para poder hacer esto de caminar en esa sabiduría. Pero antes de todo quiero ahí, si tú estás escribiendo, que escribas para ti qué significa sabiduría, cómo definirías la palabra sabiduría. Y ahí te doy unos minutos para que lo puedas hacer, qué es sabiduría para ti. Y mientras tú escribes ahí, déjame darte el significado o la definición de sabiduría. Sabiduría dice que es el conocimiento amplio y profundo que se adquiere ya sea por estudios o experiencia. Ahora, eso es lo que dice el diccionario acerca de la sabiduría. Pero hoy vamos a hablar no de esa sabiduría humana, sino de la sabiduría que viene de Dios, que es una sabiduría diferente. Y este es el conocimiento de Dios que nos lleva a obedecerle.
La sabiduría es cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, hagamos, pensemos, y no solamente conocerla, pero sino obedecerla, vivirla en nuestro diario vivir. Ese es someternos a su voluntad y por ende vivimos esa vida de acuerdo con su voluntad, en una sensatez, en prudencia y en amor. Esto es lo que es esa sabiduría que Dios desea y que Pablo nos estaba diciendo en estos capítulos o en estos versículos de cómo nosotros tenemos que vivir. Esa sabiduría de conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Ahora, ¿qué significa entonces caminar en sabiduría de acuerdo a estos versículos 15 al 21? Hay tres cosas que habla ahí. Una dice acerca del tiempo. El tiempo, ¿cómo gastas o cómo inviertes? Sería mejor la palabra, ¿no? ¿Cómo inviertes tu tiempo? En el versículo 16 dice que lo hagamos haciendo el mejor uso, de hecho, aprovechando cada oportunidad al máximo. Ahora, Salmos 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La vida es corta y nosotros lo sabemos, la vida es corta, no la tenemos comprada, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, por eso es importante que sepamos manejar nuestro tiempo, que seamos sabios, porque tenemos que ser buenos administradores aún del tiempo. Ahora está el tiempo Kairos, que es el tiempo de la oportunidad, del favor de Dios. Aquí esas son esas temporadas que Dios tiene para nuestras vidas, pero también está el tiempo Cronos, que es el tiempo cronológico, donde decimos la hora, los minutos, los segundos. Entonces, si tuviéramos que pensar y decir, es que necesito invertir, ser un buen administrador de mi tiempo Cronos y mi tiempo Kairos, es que voy a decir, bueno, mi tiempo Cronos es este año, 2021. ¿Cómo voy a invertir y cómo voy a ser ese buen administrador en este 2021? Pero en mi tiempo Kairos es esa temporada, es esa oportunidad, ese favor que Dios nos da para que este 2021 voy a aprovechar ese Kairos de que yo soy luz, que Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de yo poder ser influencia, de poder ser luz, de poder marcar una diferencia hoy en día en el 2021 con la gente que está a mi alrededor. Entonces soy un buen administrador de mi tiempo Cronos, pero también de mi tiempo Kairos. Y eso es lo que Dios dice. Y sí, hay dificultades en la vida, lo va a haber, pero no es una excusa para desobedecer a Dios. Porque muchos han puesto de excusa, es que mira la pandemia, ahorita no podemos saludarnos, no podemos ir y visitar, entonces me quedo en mi casa encerrados. Pero estamos desobedeciendo a Dios porque no estás cumpliendo con el propósito y la voluntad de Dios, que dice que nosotros seamos esos hombres y mujeres que compartimos el mensaje de salvación. Entonces voy a ser obediente en ese tiempo Kairos y en ese tiempo Cronos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo soy obediente? Entonces tenemos que, a pesar de las dificultades, de la situación en la que estemos, no olvidemos que al final el caminar en sabiduría también es obedecer a Dios. Entonces seamos esos buenos administradores del tiempo. Lo segundo que vemos en estos versículos del 15 y el 21 acerca de cómo caminar en esa sabiduría, habla acerca de cumplir la voluntad de Dios. Tú lo puedes leer ahí en el versículo 17. Dice que no seamos tontos ni necios, que averigüemos y conozcamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que dice ese versículo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde voy a buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí? Ve a la Biblia y deja que el Espíritu Santo sea el que te hable, el que te ministre, el que te revele, no solamente en la mente, pero en tu corazón y aún en las circunstancias donde Dios quiere que tú vayas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿A dónde te vas a dirigir? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué es lo que tienes que pensar? Deja que Dios sea el que te hable a través del Espíritu Santo. Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar ¿qué? La justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Ahí está. Ahí tenemos la respuesta de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice que caminemos ¿cómo? En justicia, amando la justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros caminemos, en esa sabiduría, cuando es la justicia, la misericordia y la humildad. No seamos necios. El necio es aquel que hace lo que su carne le dice, los deseos de la carne. Ese es el necio. Pero el sabio es aquel que obedece la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber cómo invertir y cómo vivir sabiamente con nuestro tiempo, haciendo la voluntad de Dios, pero también estar lleno del Espíritu Santo. Eso es el tiempo, la voluntad de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 18 al 21 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, anímense unos con otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dice, ¿cómo? Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no nos emborrachemos. Yo sé de que nosotros ya no nos emborrachamos, ya no bebemos, pero ¿por qué dice ahí de que no podemos emborracharnos? Porque recuerda que el emborracharte, ¿qué causa eso? Dice que la persona pierde el control de sus actos, cambia el metabolismo, afecta su cerebro. Si lo vemos en lo natural y ustedes lo pueden investigar, dice que el alcohol es una droga psicoactiva que actúa sobre el sistema nervioso, que afecta la percepción, el ánimo, el estado de conciencia y comportamiento. Eso es lo que hace el alcohol. Por eso decía, no se emborrachen, no beban alcohol, porque pierden el control, no solamente de sus acciones, pero de lo que piensas. Y cuando dejamos que algo más controle, en este caso está hablando acerca de la bebida, pero tal vez tú no tienes el problema de la bebida, pero tal vez es la comida y te emborrachas, o sea, te llenas, dejas que la comida te controle, o las emociones te están controlando, y entonces pierdes el control de hacer lo que Dios quiere. Por eso dice, no hagan eso, más bien que dice, llénense, emborráchense, si fuera así, en el Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Él no estaba condenando que entonces vamos a tener vidas aburridas y ahí nada más estar ahí de rodillas orando. No, más bien él decía que el gozo, la alegría, el compañerismo es lo que nos marca a nosotros como cristianos. Es parte de nosotros, de ese comportamiento lleno de gozo, de alegría, de compartir el uno a los otros. Es lo que nos hace diferentes como hijos de Dios y se debe de notar. No es ya con el alcohol, con otras cosas que toman el control de nosotros, sino que es el Espíritu Santo en nosotros que trae ese gozo, que trae esa alegría, que trae ese amor, esa unidad los unos a los otros y podemos disfrutar la vida llenos del Espíritu Santo. Y dice, cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué puedes hacer? Dice que puedes animar con cantos espirituales, que puedes cantar con los demás, esos salmos que salen del corazón, que podemos dar gracias, que podemos someternos unos a otros, dice, honrando y ayudándose. Eso es lo que hace cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y es lo que trae ese gozo, esa alegría. Entonces nos podemos sujetar, nos podemos someter y que creo que esta es la palabra que para muchos así como nos cuesta. ¿Por qué? Porque dejamos que la carne sea la que controle. Y en este tiempo, en este mundo, ¿qué nos dice la sociedad? ¿Qué dice el mundo? A mí nadie me va a mandar. Yo soy el que digo que es mi vida y lo que voy a hacer. Y por eso cuesta sujetarse, por eso cuesta entrar en esa sumisión. Porque no hemos entendido, tenemos un concepto equivocado de lo que significa la sujeción.
y el someterse. Porque en realidad lo que es la sujeción y someterse es estar unidos, es estar bajo cobertura, es reconocer la autoridad de la persona que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora, esto no es que para que estén encima de ti, que te pisoteen y todo lo que, la idea que nosotros tenemos, no. Es el poder sujetarnos los unos a los otros. Es de que yo te tengo amarrado, que si te caes no te vas a quedar abajo porque yo te levanto. Vamos juntos, nos vamos sosteniendo unos a otros y tenemos esa cobertura de protección, esa cobertura de provisión, de amor. Eso es la diferencia de lo que el mundo dice a lo que realmente la palabra de Dios está diciendo. Entonces, cuando decimos que la esposa se debe sujetar al marido, siempre peleamos y decimos no, porque entonces eso es no tener mi propia identidad o hacer nada más lo que él dice, pero porque no hemos entendido realmente lo que significa esta palabra. Entonces, cuando nosotros caminamos en estas tres verdades que acabamos de hablar, en el tiempo, en el hacer la voluntad de Dios y el ser llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir esas vidas sabiamente. Vamos a poder cumplir con el rol que nos corresponde a cada uno en nuestro hogar. Y entonces aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos en cuáles son esos roles. Porque ya entendimos de que el tiempo, el hacer la voluntad de Dios y el ser llenos del Espíritu Santo es una manera de vivir sabiamente. Pero en el rol que me corresponde a cada uno, en el rol que me toca como papá, en el rol que me toca como mamá, en el rol que me toca como hijo, porque todos somos hijos, pero también en el rol que me corresponde como papá, como padres. Yo sé que algunos dirán, ay, ¿qué es eso? Esta es la varita que usamos para nuestros hijos, que ya, la verdad, ya ni le hemos usado mucho porque ya como que ya lo usamos mucho y ya entendieron. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de esto. Entonces, ¿cuáles son esos roles que a cada uno de nosotros nos corresponde? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo tenemos que vivir de acuerdo al rol que tenemos cada uno de nosotros para vivir sabios en el tiempo, en la voluntad de Dios y en esa sabiduría de estar llenos del Espíritu Santo? Entonces, lo primero, y lo vemos ahí en los primeros versículos del capítulo 25, y vamos a hablar acerca del rol de las esposas. Las esposas que se sujetan a sus esposos magnifican el nombre de Cristo. La voluntad de Dios es que cuando nosotros como mujeres, como esposas, nos sujetamos a nuestros maridos, el nombre de Dios es glorificado. Y tú vas a decir, ay, ¿cómo que el nombre de Dios es glorificado? Sí, el nombre de Dios es glorificado. Aceptamos la autoridad de ellos como esposos en nuestras vidas. Versículo 22 al 24, ¿qué dice? Léelo ahí conmigo. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hablábamos acerca de qué someterse, dijimos de que es poner la voluntad del otro antes que la propia, es servir y respetar. Eso es lo que es sujeción. Aquí no es yo ya no tengo opinión, yo ya no puedo hacer nada, no es de que es que voy a pedir permiso, porque no es eso. La sujeción es cuando yo pongo la voluntad, el deseo de mi esposo primero antes que lo mío. Es cuando yo decido servir, es cuando yo decido respetar a esa cabeza, en este caso el hombre, que Dios lo ha puesto como la cobertura y la autoridad de tu casa. Y cuando entiendes eso, entonces nuestra actitud cambia. Porque no es entonces de sentirnos que somos menos, que no tenemos valor, sino que entendemos de que en la sujeción es ese soporte que podemos darnos, es la ayuda respetuosa para que tenemos que mostrar para ellos, que ellos tienen una responsabilidad de dirigirnos y que no lo hagan quejándose. Porque imagínate que ellos tienen esa responsabilidad
de dirigirnos, de traer esa cobertura, esa protección, y que se tengan que estar quejando todos los días porque tienen una esposa que no los respeta, que no los honra, que no se sujeta, que no es el soporte y esa ayuda idónea que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esa actitud de servicio, esa actitud de nosotros honrar y respetar esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si nosotros nos ponemos en estos zapatos, vamos a poder vivir sabiamente. Si yo me quiero poner en los zapatos del esposo, no me quedan, me quedan grandes y nos quedan grandes. ¿Por qué? Porque Dios estableció el rol para cada uno y responsabilidades. Entonces, cuando yo trato de ponerme en los zapatos que no me corresponden, no voy a poder hacerlo. Algunas mujeres dicen, no, yo lo puedo hacer. Has hecho el papel que te corresponde como mujer, pero nunca vas a poder realmente hacer el papel del rol de la otra persona porque no hemos sido diseñadas para eso. Entonces, hay que aprender a sujetarnos, a poder tener esa sujeción a nuestros esposos. Recuerda que la sujeción es un rasgo que Dios desea que nosotros tengamos y es un paso de valentía, y realmente que sí es de valentía. ¿Por qué? Porque es algo activo en obedecer a Dios. Porque aun cuando nosotros pensamos que esa persona, que tu esposo, no se merece el respeto o no se merece que tú estés sobre o bajo su cobertura, tú estás confiando que Dios va a hacer su parte, que Dios va a poner cuentas con tu esposo, porque su responsabilidad es dirigir, es el sacerdote de la iglesia. Y cuando nosotros obedecemos a Dios. No es al humano, no es a la persona, sino que obedecemos primero a Dios. Y Dios ve nuestra obediencia, ve nuestro corazón, y Él va a obrar aún en esos detalles pequeños. Así que si nosotros somos sujetas, si no somos sujetas, no vamos a recibir la bendición de Dios. Porque Dios ve nuestro corazón. Seamos obedientes en sujetarnos, en someternos a nuestros esposos. Y así no nos vamos a frustrar porque no estamos cumpliendo o no estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. No es el cargo por el cual nosotros fuimos diseñadas. Ante Dios, ambos, y esto es bien importante, ante Dios ambos tenemos el mismo valor, pero tenemos diferentes roles y diferentes responsabilidades para cumplir. El esposo es la cabeza, dice, así como Cristo es cabeza y salvador. La cabeza es el que tiene el liderazgo. Ahora, el esposo es el que dirige, protege y se sacrifica por su esposa. Pero la esposa es la que sigue al líder, al esposo, es la que respeta y se sacrifica también por el esposo, porque si leemos al final, dice que al final sométanse los unos a los otros, así que aquí no es nada más para las esposas, pero cuando entendemos que Dios nos está mandando a que nosotros estemos bajo la cobertura de ellos, como el sacerdote, como la autoridad, estamos viviendo sabiamente en el rol que nos corresponde. Entonces, recuerda que el matrimonio es el reflejo de la relación de Cristo con la iglesia, así como Cristo se relaciona con la iglesia, así debe ser nuestro matrimonio, en sujeción, en amor, en respeto, en unidad. Así que, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en esa sujeción, en esa sumisión. Recuerda que es un acto intencionado, no es pasivo, es una decisión que tomamos todos los días de dejarnos guiar por los esposos, de dejarnos aconsejar por ellos, porque eso es el cuando nos sometemos, escuchar el consejo de nuestros esposos, aceptar la autoridad sobre nuestras vidas y confiar que Dios va a trabajar en esas cosas pequeñas que necesita trabajar en el esposo. Y esto va a producir que tengas una relación balanceada, una relación amorosa en tu matrimonio. El esposo, su responsabilidad es dirigir, y eso es una manera que beneficiará la relación completamente. Recuerda de que el sujetarse es la perspectiva madura que nosotros tenemos. Así que no importa la posición, el tiempo, el lugar, nosotros tenemos que aprender a
sujetarnos. Eso significa que estamos siendo maduras cuando nosotros nos sujetamos. Jesús, mejor ejemplo a seguir, dice que Él se sometió, se sujetó al Padre, fue obediente a lo que el Padre le envió a hacer. Y Él es el mejor ejemplo para que nosotros lo podamos hacer. Dice que lo hagamos como el Señor, que nos sujetemos como el Señor, como Jesucristo se sometió a Dios, al Padre, nosotros también lo debemos de hacer. Yo sé que no es fácil, ahí es donde tenemos que morir a nuestra carne, pero entonces vamos a anteponer nuestra carne y vamos a tomar la decisión de obedecer a Dios y ponernos los zapatos del rol que nos corresponde para vivir en sabiduría como hijas de Dios. Recuerda, nuestra obediencia a Dios no depende de la obediencia o la desobediencia de la otra persona. Depende de Jesús, que así como Él dice que le lavó los pies a Judas, que fue el que lo traicionó, sabiendo aún eso, dice que Él se humilló, Él sirvió. Nosotros, no importa cómo sea tu esposo, sujétate, somete y ora para que Dios pueda hacer la obra en él. Y esto es para los esposos, y para las esposas rápidamente para no tomar mucho tiempo. Es el rol del hombre. Los esposos, dice, deben amar a sus esposas como Cristo. Eso está en el versículo 25. Amar como Cristo es igual a dar la vida. El esposo, su responsabilidad es alimentar, es cuidar, es nutrir todas las áreas, no solamente la física. Muchos esposos, ellos piensan de que yo voy a trabajar y esa es mi responsabilidad y ahí está todo. No, la responsabilidad no solamente es lo físico, lo económico, sino que es alimentar el alma, que son las emociones, la voluntad. No solamente el esposo, sino de su familia, pero también el alimentar la parte espiritual. Y esto es muy importante porque la responsabilidad del hombre es llevar a su familia a que pueda ser salvo, que su alma sea salvada. Y esa es la responsabilidad. La única manera que los esposos, que los hombres van a poder cumplir con esta responsabilidad es cuando tú tienes una relación cercana con Dios. Si tú conoces a Dios, si tú tienes una relación cercana con Dios, vas a poder realizar y cumplir tu rol como esposo, como sacerdote, como líder y cabeza de tu hogar. La palabra de Dios ahí en Juan 15:5 dice de que separados de Él no podemos hacer nada. Por eso es que el hombre tiene que estar cercano. El enemigo, recuerda que quiere matar, robar y destruir. Así que una de las cosas que va a hacer, va a traer distracciones, va a traer engaños para que el hombre no se conecte, no tenga una relación con Dios, para que no pueda cumplir con ese rol que le corresponde como sacerdote. Por eso es importante de que esté conectado con Dios y ese amor de Dios en él va a poder reflejarse y darlo a su esposa, a sus hijos, a los que están a su alrededor. Porque el amor no es una emoción, es una decisión, es un mandamiento. Dios lo mandó a hacer, así que entre más cerca esté del Señor, más lo va a poder hacer. Ese asunto no solamente del corazón, es un asunto de la mente también. Yo decido amar. Y amas no por lo que hace, no por lo que dice, no como se ve, sino que tú decides amar a tu esposa así como ella es. Y entonces aquí es donde viene, no es que, bueno, si no me respeta y no me honra, entonces yo no la amo. No, Dios dice que la ames, así como Jesús dice que Él dio su vida, Él se sacrificó por nosotros, esa clase de amor sacrificial. Esa es la clase de amor que también el esposo debe tener hacia su esposa. Es vivir no en esa cultura egoísta de yo primero y que todos me sirvan a mí primero. No, es donde tú puedes decir y entender esa clase de amor que Dios se dio primero, que hace que puedas caminar en esa sabiduría usando el ejemplo de Jesús, que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. También el esposo tiene que despojarse de su yo, de su lugar de autoridad. Yo soy la cabeza y voy a servir también. Voy a amar a mi esposa. Él se humilló hasta la muerte. Estar dispuestos a darlo, a hacer lo que sea
para que el beneficio, para que su esposa, su familia pueda ser provista, pueda tener esa protección en todas las áreas de su vida. Dice que Jesús no se aferró a su posición, no es de que yo aquí soy la cabeza de la casa y aquí yo mando, sino que puede entender de que también necesito venir y ponerme al nivel de todos, mostrar ese amor que Jesús mostró. Así que esa es la clase de amor que el esposo debe tener, ese amor de sacrificio, de buscar el beneficio de los otros, de la familia, de ser ese sacerdote que cuida en lo espiritual, que cuida todas las áreas de la vida de su esposa, de sus hijos, y que puede cuidar y alimentar. Entonces, ¿qué hacemos cuando el esposo o la esposa no es cristiano? Porque recuerda de que todo esto lo podemos hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pero también tú lo puedes leer ahí en 1 Corintios 7, 14 al 16, que dice que nuestro testimonio puede hacer de que nuestra pareja pueda arrepentirse, conocer al Señor y venir a la luz también, y entonces como matrimonios poder cumplir el rol que le corresponde, porque también está el rol de los hijos, y los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Eso está en Efesios 6 del 1 al 3. Y déjame decirte de que estaba leyendo acerca de en la antigua Roma. Dice que el padre tenía absolutamente poder sobre su familia. Él podía, dice, vender como esclavo a sus hijos. Él podía hacerlos trabajar en el campo. Él podía tomar la ley en sus propias manos, que hasta podía también matar a sus propios hijos. Él podía castigarlos con la pena de muerte a sus hijos. Esa era la autoridad que tenía. Dice que los padres en aquel entonces, mientras ellos vivieran, tenían la autoridad sobre sus hijos. Así que aunque el hijo tuviera 40, 50, 60 años, no importa la edad, mientras el padre vivía, él tenía la autoridad sobre sus hijos. Y lo triste es de que en aquel entonces dice que los hombres, el padre, cuando la madre salía embarazada, le decía, si tú tienes la dicha, ¿no? O eres lucky, como dicen algunos, de poder tener un hijo, tienes la suerte de tener un hijo. Si es hombre, déjalo vivir. Si es mujer, tíralo. Porque habían basureros en aquel entonces donde podían llevar a los hijos o las hijas, dejarlas ahí para que los traficantes las pudieran llevar como esclavos o se las podían llevar. Esa era la clase, lo que en ese entonces los padres tenían autoridad sobre los hijos, y por eso Pablo les estaba diciendo, hay que cambiar esa manera de ser. Los hijos sí, a pesar de que hay padres que tenían ese concepto de que podían maltratar y hacer lo que quisieran, debían de honrar y respetar a sus padres, pero también le llama a los padres de que tenemos que disciplinar, instruir a nuestros hijos en amor. Y entonces vemos aquí que tanto el rol de los hijos es importante como el rol de los padres. El hijo no debe de, cuando habla de honrar y obedecer, esto significa no contestar mal a los padres, no gritar, no desobedecer, no juzgar a los padres, porque aquí no solamente está hablando de los hijos pequeños que viven en casa, pero de nosotros. Todos nosotros tuvimos padres, todos somos hijos. Algunos todavía tienen padres que están vivos, tenemos que honrarlos y respetarlos. O tus suegros, si algunos tienen suegros. Es no criticarlos, considerar los consejos de ellos, cuidar de sus necesidades, ser agradecidos. Eso significa honrar y respetar a nuestros padres, aun cuando esa autoridad no parezca digna de honra. Debemos honrarlos y amarlos. Eso es lo que nos manda el Señor a que nosotros hagamos. Y esa es una promesa de parte de Dios, que si nosotros lo hacemos, dice que vamos a disfrutar de una larga vida. Y no solamente aquí en la tierra, pero la vida eterna. Es cuando nosotros somos obedientes a ese rol, a ese mandato que el Señor nos ha dado. Proverbios 22:6 debe ser
un versículo también que debe de estar en nosotros como padres, de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí es cuando viene ese rol de padres que deben disciplinar a sus hijos. Y yo sé que cuando vemos la vara, cuando hablamos de disciplinar, pensamos en que es castigar a los hijos, es maltratarlos. Dios nunca dice que hay que maltratarlos, ni castigarlos, ni hacerlos sufrir. Él habla acerca de criar a nuestros hijos, eso de instruirlos, es hacer discípulos de Cristo a nuestros hijos. Sabes que esa es nuestra responsabilidad. Cuando tú instruyes, cuando tú estás disciplinando a tus hijos, no los estás nada más instruyendo y disciplinando porque quieres que sean esos buenos hijos, para que a ti te digan, wow, qué hijos tan obedientes, tan responsables que tienen. No es para darnos nosotros la honra, es para nosotros recordar de que nuestros hijos van a ser discípulos de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, de salvarlos, de hacer de que sus almas sean salvadas. Y déjame decirte aquí yo me recordaba de la historia de Noé, y creo que otras veces lo había comentado. En el arca de Noé entró la familia de Noé, entraron sus hijos, pero también muchos se quedaron afuera y perecieron. Y de esos muchos que perecieron, hubieron niños también. Hubieron hijos que murieron, que perecieron porque sus padres no los instruyeron, no se aseguraron de que entraran en esa arca. Tú y yo, nuestra responsabilidad es de que nuestros hijos entren en el arca de salvación. Y en esto quiero que tengamos mucho cuidado y que pensemos, porque escuchamos muchos que dicen, es que son niños, todos los niños se van al cielo. No todos los niños se van a ir al cielo. Recuerda de que para nosotros poder ir al cielo y tener la vida eterna es a través de Jesucristo. Y si un niño ya tiene el conocimiento entre el bien y el mal, tu deber es enseñarlos, instruirlos para que ellos puedan ser salvos. Porque no importa qué tan niño sea y qué tan bonito, y es que es un niño y que los papás son cristianos y yo voy a la iglesia. Si ellos no han recibido a Jesucristo, déjame decirte, muy tristemente, no van a ser salvos. No van a entrar a la salvación. Y yo sé que para algunos padres les va a tocar eso así como que, no me gusta eso. Pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es justo. Y hay una sola manera para poder entrar al reino de Dios, y es a través de Jesucristo. Padre, en todo esto que hemos hablado, porque con esto quiero terminar, necesitamos nosotros cumplir el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero en la parte como padres, no los llevemos a ira, no llevarlos a ese enojo. No es que no les vamos a gritar. Eso significa el no llevarlos a enojo o disciplinarlos, es a enseñarles que los amamos tanto que por eso queremos instruirlos y enseñarles a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, a que hagan la voluntad de Dios. Es también poder decir, es que queremos el bienestar de ellos y que tengan una relación cercana con Dios, no solamente con nosotros, sino que con Dios. Es una evidencia de que nosotros queremos que nuestros hijos tengan la bendición de parte de Dios. Y aunque a veces parece doloroso, déjame decirte que el fruto al final, y lo vemos ahí en Hebreos 12:11, dice de que al final va a producir un fruto de paz y un fruto de justicia. Cuando tú instruyes y disciplinas a tus hijos en amor. No solo enséñales lo bueno y lo malo, los valores y los principios que como papás queremos, pero importante que tú les enseñes a que se aparten del pecado, que reciban el perdón de Dios y que ellos vivan esa restauración de parte de Dios. Eso es importante, ese es nuestro rol como papás. Esa es la disciplina que debemos de dar, que sean discípulos de Cristo. ¿Cómo no lo voy a llevar al enojo? Cuando tú tomas en cuenta su edad, recuerda de que son niños, recuerda las diferentes edades. No los lleves al enojo comparándolos con sus otros hermanos o con otras personas. Disciplínalos constantemente en lo que se tiene que disciplinar. En la desobediencia, no por cualquier cosa, porque se tiró algo y entonces ya lo vas a disciplinar. No, hay que ser constantes, pero conscientes también.
exprésales el amor todo el tiempo, disciplínalos en lo que se tiene que disciplinar. No los presiones a que hagan tus sueños, tus metas, sino que ellos cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. No les retires amor. Hay padres que cuando sus hijos se equivocan, ya no te amo, los ponen a un lado, ya me decepcionaste, no te acepto. No, hay que mostrar amor. Ahora tampoco te vas a ir al otro lado de decir sobreprotectores y ay no, todo ese babo de los hijos, no. Porque todo esto va a llevar a que nuestros hijos lleguen a ese enojo, en ese de ira que dice la palabra. Y hay otro versículo de Colosenses 3:21, dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Por eso tenemos que disciplinar en amor, no llevarlos a que ellos se desanimen, a que ellos no cumplan con el propósito de Dios. Entonces, para concluir, caminando sabiamente en cada rol que Dios nos ha dado. A los esposos, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, nos sujetamos a nuestros maridos, los respetamos, los servimos, como el Señor lo hizo también. Hijos, obedezcamos y también honremos a nuestros padres. Y padres, discipulemos a nuestros hijos. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, en sabiduría, en sabiamente. Sí, tal vez para algunos que están escuchando le traen memorias dolorosas porque tal vez no han tenido esta experiencia de cómo Dios quiere realmente que vivamos, sino que ha sido una niñez de dolor, de heridas, que ha desencadenado esas memorias. Pero déjame decirte que nosotros tenemos un Padre que nos ama, un Padre que ha derramado de su gracia, de su favor sobre cada uno de nosotros y que ahora nos está enseñando a través de estos versículos que leímos cómo debemos de vivir. El pasado queda atrás, Él sana nuestro corazón y ahora nosotros podemos vivir de la manera correcta, desbordando ese amor que el Señor ha puesto sobre nosotros y viviendo sabiamente para Él. Y ahí donde tú estás te voy a pedir que vamos a orar. Si tú quieres cerrar tus ojos para quitar todo obstáculo, cualquier cosa que pueda quitarte el poder conectarte con el Señor, y dile ahí donde tú estás y dile: Señor, yo te doy gracias porque tú eres ese Padre que me amas, ese Padre que quiere lo mejor para mí, ese Padre que ha revelado su voluntad para que yo pueda vivir de una manera sabia, obedeciendo tu voluntad. Y hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos reveles, que tú nos ayudes a poder enfocarnos en Cristo, que es nuestro mejor ejemplo a seguir, a que podamos nosotros vivir en esa obediencia de hacer la voluntad de Dios. Lléname con tu amor que se pueda desbordar, que todos aquellos que están a mi alrededor puedan experimentar ese amor tuyo derramado en mi vida. Ayúdame a ser una esposa que se sujeta a su esposo, que pueda servirlo, que pueda apoyarlo, que pueda amarlo en esa sabiduría. Ayúdame a ser ese esposo que ama, que se entrega por su familia, que es el sacerdote, el líder, esa cabeza, esa cobertura espiritual que está al pendiente de alimentar todas las áreas de mi familia, el área espiritual, la emocional, la física, la económica. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser esos hijos que honramos y respetamos a nuestros padres, que estamos siendo obedientes en el poder dar ese ejemplo, no solamente a la gente que está a nuestro alrededor, sino también a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Y ayúdanos a ser esos padres que hacemos discípulos de Cristo a nuestros hijos, que nosotros podamos instruirlos en tus caminos, a que ellos puedan vivir esa vida que tú deseas también y que podamos llevarlos al arca de salvación, que cada uno de nuestros hijos puedan ser salvos, porque hemos cumplido con el propósito que tú nos has puesto como padres.
Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame darte una tarea. Yo sé que hablamos así rápidamente de cómo Dios muestra su amor para nosotros y cómo nosotros como padres debemos demostrar ese amor y no llevar a ira. Y si tú tienes que recordar algunas cosas que te había dicho, que tenemos que tomar en cuenta su edad, de no compararlos, de mostrar ese amor, escríbelo ahí en tu papel o ahí en tu cuaderno donde estás. Cómo tú miras a Dios, cómo Él como Padre te está demostrando ese amor y te instruye y te disciplina, para que tú recuerdes, así como Dios es contigo como Padre, que tú puedas hacerlo también como tus hijos. Que Dios te bendiga.